¿Por qué sientes esa necesidad imperiosa de probar algo cada vez que alguien te cuestiona? ¿Por qué tu primer impulso es explicar, justificar, convencer? Alan Watts, ese maestro zen con alma de rockstar, se dio cuenta de algo que a muchos les toma una vida entera comprender. Cuanto más intentas probarte a ti mismo, menos poder tienes, y cuanto menos dices, más revelas. Te enseñaron que la inteligencia se demuestra con palabras, que ganar discusiones significa tener la razón, que el silencio es debilidad, ¡qué equivocación! Pero los próximos minutos van a revelar un paradojo que cambió todo para quienes lo entendieron. No se trata de ser más listo que los demás, se trata de no necesitar serlo. Si esta revelación sacude algo en tu interior, YouTube tiene el botón de agradecimiento o la propina virtual. Alan Watts decía que la gratitud es el universo reconociéndose a sí mismo. Y cada contribución es un reconocimiento de que la filosofía profunda aún importa. Había un hombre que Alan Watts conoció en una conferencia en la Ciudad de México en 1969. Lo llamaremos Javier. Javier era brillante, MBA, 3 idiomas, un lector voraz y completamente exhausto de intentar probar su inteligencia en cada conversación. Durante una cena después de la plática, Alan observó a Javier. No dijo nada, solo observó y vio un patrón fascinante. Cada vez que alguien hablaba, Javier esperaba apenas lo suficiente para interrumpir con un dato mejor, un argumento más afilado, una referencia más oscura, y cada vez la gente a su alrededor quedaba impresionada por exactos 3 segundos, y luego desinteresada, porque Javier no estaba conversando, estaba compitiendo, y la competencia constante es agotadora para quien observa. Al final de la noche, Javier le preguntó a Alan, ¿por qué siento que nadie me toma en serio? Sé más que la mayoría de las personas en esta sala. Alan lo miró y le dijo algo que lo cambiaría todo. Exactamente. Por eso mismo. Déjame explicarte lo que Alan Watts entendía sobre la inteligencia social que nuestra cultura occidental ignora completamente. La inteligencia no es acumular conocimiento, es saber cuándo no usarlo, no es ganar argumentos. Es darse cuenta de que no hay nada que ganar, no es probar que sabes, es permitir que otros lo descubran. Alan llamaba a esto el paradoja del sabio. Cuanto más sabes, menos necesitas demostrarlo. Cuanto menos demuestras, más la gente lo percibe. Y cuando dejas de intentar impresionar, te vuelves inolvidable. Javier, como muchos de nosotros, estaba atrapado en lo que Alan Watts llamaba el juego del ego. El ego necesita validación constante y la busca a través de pruebas. Yo sé más, yo pienso mejor, yo entiendo más profundamente. Pero aquí está el problema. El ego nunca está satisfecho. Puedes ganar 1000 argumentos y aún sentirte inseguro, porque la validación externa es como intentar llenar un cántaro roto. Cuanto más viertes, más se escapa. Y mientras estás ocupado probando, pierdes algo crucial, dejas de observar. Y en la observación reside el verdadero poder. Alan Watts enseñaba el concepto Zen de Wu Wei. La acción sin esfuerzo y aplicado socialmente significa presencia sin probar. Estás ahí, totalmente ahí, pero sin intentar ser nada más de lo que eres. Y, paradojalmente, esa no tentativa crea un magnetismo que la tentativa nunca consigue. Javier regresó a Guadalajara después de ese encuentro y decidió hacer un experimento. Durante 30 días, no iba a corregir a nadie, no iba a complementar información,
No iba a demostrar conocimiento a menos que se lo preguntaran explícitamente. E iba a hacer algo aún más difícil. Iba a escuchar de verdad. La primera semana fue una tortura. Cada vez que alguien decía algo impreciso, sentía una comezón física por corregir. Cada vez que la conversación tocaba un tema que dominaba, sus manos casi se levantaban para tomar el control, pero respiraba y lo dejaba pasar, y algo extraño comenzó a suceder. Las personas comenzaron a inclinarse hacia adelante cuando él hablaba, no porque dijera cosas brillantes, sino porque hablaba menos, y cuando hablaba, tenía peso. Semana 2. Reunión en el trabajo. Un debate acalorado sobre la estrategia. Javier, normalmente, habría dominado la conversación con un análisis de 10 minutos, pero esta vez se quedó en silencio, solo observando. Y mientras observaba, percibió algo que nunca había notado antes. 2 personas estaban hablando, pero 5 estaban tensas. El lenguaje corporal revelaba un desconfort que las palabras escondían. Cuando finalmente le pidieron su opinión, Javier no dio un análisis brillante. Dijo algo simple. Percibo tensión aquí. Antes de decidir la estrategia, quizás necesitemos entender las preocupaciones no dichas. La sala quedó en silencio. Y entonces, una por una, las personas comenzaron a decir la verdad. No argumentos, verdad, miedos, inseguridades, cosas que habrían quedado enterradas bajo el debate técnico, y la reunión, que normalmente terminaría con una decisión impuesta, terminó con un consenso real, porque alguien finalmente observó, en lugar de competir. Aquello que Alan Watts siempre decía: cuando dejas de intentar controlar, permites que el flujo natural emerja, y el flujo siempre es más inteligente que la planeación forzada. Semana 3. Cena con amigos. La conversación deriva hacia la política. Normalmente, Javier se sumergiría con datos, lógica, argumentos implacables, pero esta vez solo escuchó y percibió. Nadie estaba realmente discutiendo ideas. Estaban expresando ansiedades, miedo al futuro, frustración con los cambios, deseo de ser escuchado. Y cuando escuchas la ansiedad, en lugar del argumento, dejas de contraargumentar, comienzas a entender, y el entendimiento crea una conexión que la concordancia nunca crea. Al final de la noche, un amigo dijo algo sorprendente. Javier, has cambiado, no sé qué, pero siento que te conocí de verdad hoy, por primera vez. Y Javier se dio cuenta, había pasado años siendo impresionante y nadie lo conocía, porque lo impresionante es una persona, no una persona. Alan Watts decía, no puedes conocerte a ti mismo, intentando definirte, porque la definición es limitación, pero cuando dejas de definirte, te vuelves infinito, y lo infinito no necesita probar nada. Ahora déjame mostrarte lo que sucede neurológicamente. Cuando cambias de probar a observar, el cerebro tiene 2 modos principales. El modo de performance. Cuando estás intentando impresionar, tu córtex prefrontal trabaja en overdrive, planeando las próximas palabras, evaluando reacciones, calculando el impacto, y mientras hace eso, tus áreas de percepción social quedan reducidas. No consigues leer las sutilezas, las microexpresiones pasan desapercibidas, estás tan ocupado transmitiendo que dejas de recibir, pero cuando cambias para el modo de observación, algo fascinante sucede. El córtex prefrontal se relaja y las áreas de percepción social se iluminan. Percibes el tono de voz, la pausa significativa, el desconfort sutil, y esas percepciones te dan una ventaja que la inteligencia verbal nunca da, porque ves lo que otros no ven.
No porque seas más listo, sino porque estás presente. Alan Watts llamaba a esto la inteligencia del no hacer. Y es exactamente lo opuesto de lo que la sociedad occidental valora. Nosotros valoramos la acción, productividad, resultados visibles. Pero Alan Watts lo entendía. Las transformaciones más grandes suceden en el espacio entre las acciones, en el silencio entre palabras, en la pausa antes de la respuesta. Cuando aprendes a habitar ese espacio, accedes a una sabiduría que el pensamiento rápido jamás alcanza. Javier, al final de los 30 días, se dio cuenta de algo perturbador y liberador al mismo tiempo. No necesitaba ser más listo que nadie, porque no había nadie con quien competir. Alan Watts decía, tú eres el universo experimentándose a sí mismo. Y cuando te das cuenta de eso, la competencia se revela como una ilusión absurda. Estás compitiendo contigo mismo y pensando que es con otros. Pero cuando la ilusión se disuelve, algo permanece. No es vacío, es plenitud, presencia sin esfuerzo, conocimiento sin necesidad de probar, poder sin necesidad de dominar. Y paradójicamente, cuando dejas de intentar ser más listo, la gente empieza a percibir tu inteligencia real, no superficial, profunda, no impuesta, natural, porque la inteligencia real no grita, susurra, y solo quien está en silencio consigue oír. Pero déjame mostrarte 3 técnicas específicas que Alan Watts usaba para dominar cualquier situación. Sin decir palabra. Técnica 1. El espejo silencioso. Cuando alguien habla contigo, especialmente cuando intentan provocarte o manipularte, no respondas inmediatamente. Apenas mira, con calma, con curiosidad genuina, no juzgando, apenas observando. ¿Qué hace esto? Crea un espejo. La persona se ve reflejada en tu silencio. Y cuando el ego de ella no encuentra resistencia, deja de luchar y empieza a rebelarse. Javier probó esto cuando un colega de trabajo intentó culparlo por un error en un proyecto. Normalmente, él se habría defendido inmediatamente con hechos, correos electrónicos, evidencias, pero esta vez apenas miró, en silencio. El colega continuó hablando, y mientras hablaba, sin resistencia para empujar contra, empezó a contradecir sus propias acusaciones. Se quedó confuso, y eventualmente admitió que tal vez estaba equivocado. Javier no dijo palabra, pero venció, no porque luchó, sino porque no luchó. Y la lucha que no encuentra oponente no puede suceder. Alan Watts explicaba, el agua nunca lucha contra la piedra, apenas fluye alrededor, pero eventualmente el agua esculpe la piedra, no por fuerza, por la persistencia del no esfuerzo. Técnica 2. La pausa poderosa. Antes de hablar, especialmente en una situación tensa, haz una pausa, 3 segundos, respira y entonces habla, o no hables. Si el silencio fuera más adecuado, ¿qué hace esto? 2 cosas. Primero, te da tiempo para acceder a la sabiduría real, no a la reacción automática del ego. Segundo, crea peso a tus palabras, porque la pausa comunica. Yo no necesito llenar el silencio, yo estoy cómodo aquí. Y la comodidad con el silencio es señal de poder real. Las personas inseguras llenan todo el espacio con palabras, porque tienen miedo del vacío. Pero Alan Watts enseñaba, el vacío no es ausencia, es posibilidad. Javier usó esto en una negociación salarial. El jefe ofreció un aumento del 5%. Javier normalmente habría argumentado inmediatamente estadísticas de mercado, sus conquistas, comparaciones con colegas, pero esta vez apenas hizo una pausa, miró al jefe y esperó. El silencio se extendió
5 segundos. 10 segundos. El jefe se quedó incómodo y dijo, bien, tal vez podamos considerar el 8%. Javier aún no habló, apenas mantuvo la mirada calma, y el jefe, llenando el silencio, ok, el 10% es lo máximo que puedo hacer ahora. Javier finalmente habló. Agradezco, y terminó la negociación. Consiguió el doble del inicial, sin argumentar, sin presionar, apenas habitando la pausa. Técnica 3. Validación sin concordancia. Cuando alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, en lugar de contraargumentar, valida el sentimiento sin concordar con el contenido. Ejemplo, alguien dice, este mundo está perdido, nadie se importa más. La respuesta típica sería, eso no es verdad. Mira todos los ejemplos de bondad. Pero la respuesta de Watts sería, parece que estás sintiendo mucha frustración con el estado de las cosas. Y entonces, silencio. Deja que la persona procese. ¿Qué hace esto? Remueve la defensividad. La persona no necesita defender su posición, porque tú no atacaste. Y frecuentemente, cuando la defensividad cae, la persona empieza a matizar su propia perspectiva espontáneamente. Javier usó esto con su padre, que era un crítico constante. El padre dijo, estás desperdiciando tu vida con esas filosofías exquisitas. Normalmente, Javier se habría defendido, pero esta vez dijo, siento que estás preocupado conmigo, y paró. El padre, sorprendido por la ausencia de resistencia, hizo una pausa, y entonces, por primera vez, expresó su miedo real. Yo solo no quiero que sufras. Yo sufrí intentando hacer diferente de lo que era esperado, y aquello abrió una conversación real, no un debate, conexión, porque Javier no defendió, apenas validó, y la validación crea espacio para la vulnerabilidad que el argumento nunca crea. Alan Watts decía algo profundo. Cuando dejas de defender tu punto de vista, descubres que nunca necesitaste, porque tú no eres tu punto de vista. Tú eres la conciencia que puede tener cualquier punto de vista, y cuando te das cuenta de eso, la libertad emerge. Puedes explorar ideas sin identificarte con ellas. Puedes entender perspectivas opuestas sin sentirte amenazado. Puedes cambiar de opinión sin crisis de identidad, porque la identidad no está en lo que piensas, está en el hecho de que puedes pensar. Ahora déjame contarte lo que sucedió con Javier 6 meses después del experimento inicial. Él había cambiado completamente la dinámica social. En el trabajo, en lugar de ser visto como el tipo inteligente y competitivo, era visto como sabio y confiable. Las personas venían a pedirle consejo, no porque él tuviera respuestas, sino porque él hacía preguntas mejores. En las relaciones, en lugar de intentar impresionar con conocimiento, él conectaba a través de la presencia, y las personas decían sentir algo que no conseguían nombrar: seguridad. No seguridad física, seguridad emocional de ser visto sin ser juzgado, pero el cambio más profundo fue interno. Javier percibió que había pasado 35 años probando su propio valor, y cuanto más probaba, menos se sentía valioso, porque el valor que necesita una prueba externa es siempre frágil. Pero cuando paró de probar, descubrió el valor que siempre estuvo allí, no en lo que él sabía, sino en el hecho de que él era, y ser no necesita prueba. Ser es suficiente. Alan Watts decía, tú no viniste a este mundo, tú viniste de este mundo, como una ola viene del océano, y la ola no necesita probar que es el océano, ella simplemente es. Y cuando entiendes eso, toda necesidad de impresionar se disuelve,
Porque ¿qué hay para impresionar? Tú eres el universo jugando a ser tú. Y el universo ya es impresionante por naturaleza. Javier me contó, años después, que aquella charla con Alan Watts cambió su vida más que cualquier libro, curso o diploma. No porque Alan dijo algo revolucionario, sino porque Alan no dijo casi nada. Y en aquel silencio, Javier vio el reflejo de sí mismo y no le gustó lo que vio. Pero ver es el primer paso para transformar. Y la transformación no viene de añadir, viene de subtraer, subtraer necesidad, subtraer esfuerzo, subtraer máscara. Y lo que queda no es debilidad, es fuerza real, no performática, natural, como árbol que no intenta crecer. Simplemente crece, como río que no intenta fluir, simplemente fluye. Y cuando encuentras ese fluir en ti, te vuelves imposible de vencer, no porque seas más fuerte, sino porque ya no hay oponente, hay solo presencia. Y la presencia no compite, simplemente es. ¿En qué momento te diste cuenta de que hablar menos te dio más poder que intentar convencer a alguien? ¿Qué paradoja te hizo más sentido? Comenta aquí, porque tu insight puede ser el despertar de otra persona. Y si este video disolvió algo en ti, compártelo, porque millones de personas aún están atrapadas en el juego de probarse y merecen saber que hay una salida, y la salida es a través del no hacer. Alan Watts pasó toda su vida enseñando que la sabiduría no está en acumular más, está en soltar lo innecesario. Y lo más innecesario es esa tentativa obsesiva de probar valor a través de palabras. Él decía, cuando finalmente entiendes que no tienes nada que probar, descubres que siempre lo tuviste todo. No necesitabas conquistar, no necesitabas convencer, no necesitabas vencer, porque ya eras completo desde el inicio. Y esa completitud no viene de acumular victorias verbales. Viene de percibir que no hay batalla. Nunca la hubo. Era solo el ego creando enemigos imaginarios para justificar su existencia. Pero cuando el ego se cansa de luchar, algo más profundo emerge. No es una nueva versión de ti. Eres tú sin versión. Sin máscara, sin performance, solo presencia pura. Y la presencia pura no necesita de palabras para probar que existe. Ella simplemente es. Y cuando habitas esa presencia, percibes algo extraordinario. Las personas a tu alrededor se relajan porque no están siendo testeadas, no están siendo juzgadas, no están siendo competidas. Y en ese relajamiento, ellas revelan la verdad. No la versión editada que muestran cuando están a la defensiva, sino la esencia real. Y accedes a información que ningún interrogatorio conseguiría extraer. Alan Watts llamaba a esto el poder invisible, un poder que no se anuncia, un poder que no se impone, un poder que simplemente existe, como la gravedad. No lo ves, pero lo sientes y no hay cómo resistirse. Y las personas con ese poder no necesitan convencer a nadie de nada, porque su mera presencia ya comunica todo. Confianza sin arrogancia, conocimiento sin exhibición, fuerza sin agresión. Javier, 5 años después de aquel encuentro con Alan Watts, se volvió CEO, no porque gritó más alto, no porque venció más debates, sino porque cuando él entraba en la sala, las personas sentían algo que no conseguían nombrar. Y lo que sentían era esto. Aquí está alguien que no necesita vencerme. Aquí está alguien que puede verme. Y cuando eres visto de verdad, sin juicio, sin agenda, naturalmente confías. Y la confianza es un poder que el dinero no compra y el argumento no crea. Alan Watts tenía una frase que Javier repetía todos los días. La manera de hacer es ser.
Y cuando simplemente eres, sin intentar, sin forzar, sin probar, te vuelves imbatible. No porque eres más fuerte, sino porque no hay más lucha. Y una lucha que no existe no puede ser perdida. Ahora, déjame darte el protocolo final que Alan Watts usaba. No es una técnica, es un cambio de perspectiva, pero un cambio que transforma todo. El protocolo de Wu Wei social en 5 pasos. Paso 1. Pausa de 3 respiraciones. Antes de cualquier interacción importante, cierra los ojos. 3 respiraciones profundas. Y recuerda a ti mismo: yo no necesito probar nada. Yo ya soy suficiente. Esta remembranza desactiva el modo de performance y activa el modo de presencia. Y la presencia es donde el poder real reside. Paso 2. Observa antes de hablar. Cuando entres en una conversación o reunión, no entres con una agenda. Entra con curiosidad. ¿Qué está aconteciendo aquí? No superficialmente, profundamente. ¿Quién está tenso? ¿Quién está performando? ¿Quién está genuino? Y cuanto más observas, más ves. Y cuanto más ves, más poder tienes. Porque la información es poder, pero la información real no viene de palabras, viene del subtexto. Paso 3. Deja que los silencios acontecan. Cuando la conversación haga una pausa, no la rellenes inmediatamente. Deja que el silencio exista. 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos si es necesario. Y observa lo que acontece. ¿Quién se siente incómodo? ¿Quién intenta rellenar? ¿Quién se relaja? El silencio revela más que 1000 preguntas, porque en el silencio las personas se muestran, no la versión editada, la versión real. Paso 4. Valida antes de argumentar. Cuando alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, el primer impulso es corregir, resiste. Primero, valida la experiencia de ellos. Entiendo que te sientas así. Percibo tu frustración. Veo tu perspectiva. Y entonces, pausa. No argumentes. Solo valida. Y espera. Frecuentemente la validación es suficiente. La persona no necesitaba estar en lo cierto. Necesitaba ser vista. Y cuando es vista, la defensividad cae. Y la conversación real puede comenzar. Paso 5. Sal sin conclusión. Al final de la interacción, no forces una conclusión, no forces un acuerdo, no forces nada. Solo reconoce: agradezco esta conversación, me dio mucho para pensar. Y sal, deja que la persona procese, porque el cambio real no acontece en el confronto, acontece después, en la soledad, cuando la persona revisita la conversación y percibe: aquella persona realmente me escuchó, no intentó vencerme, solo me vio. Y cuando eres visto sin juicio, algo dentro cambia, no inmediatamente, pero inevitablemente, como una semilla plantada que germinará en el tiempo correcto. Alan Watts decía: no puedes forzar a una flor a abrir, pero puedes crear las condiciones para que ella abra naturalmente. Y las condiciones para el cambio no son argumentos, son presencia, validación y espacio. Javier, después de aplicar este protocolo por años, percibió algo que Alan Watts siempre supo. Él no necesitaba ser más listo que nadie, porque no había nadie para vencer. Había solo personas para entender, y cuando entiendes a las personas, no necesitas manipularlas. Ellas naturalmente se mueven en la dirección que beneficia a todos, no por coerción, por reconocimiento. Ellas reconocen en ti algo raro, alguien que no tiene una agenda oculta, alguien que no está intentando vencer, alguien que está genuinamente presente. Y la presencia genuina es tan rara en el mundo moderno que cuando alguien la encuentra no consigue resistirse, como una planta que se inclina hacia la luz, no por esfuerzo, por naturaleza.
Y cuando te vuelves esa luz, no necesitas convencer a nadie de aproximarse. Ellos simplemente vienen, porque estar cerca de alguien presente es descanso. Es el alivio de la performance constante que la sociedad exige. Alan Watts vivió esto hasta el último día. Las personas alrededor de él frecuentemente comentaban, no sé qué, pero estar cerca de él es diferente. No necesito ser nadie, puedo solo ser. Y ese es el mayor presente que puedes dar. No un consejo brillante, no una solución mágica, sino el espacio para que el otro sea sin juicio, sin exigencia, sin competición. Y paradójicamente, cuando das ese espacio, recibes una lealtad que ninguna manipulación puede comprar, porque la lealtad verdadera no viene de una deuda. Viene de la gratitud, gratitud por ser visto, por ser aceptado, por ser suficiente. Alan Watts lo resumía todo en una frase: cuanto más intentas ser extraordinario, más ordinario te vuelves. Pero cuando aceptas ser ordinario, te conviertes en extraordinario, porque lo ordinario verdadero es raro. La mayoría está ocupada actuando una falsedad extraordinaria. Javier cuenta que esa frase lo cambió todo. Dejó de intentar ser especial y descubrió que siempre lo había sido. No porque hiciera cosas impresionantes, sino porque, como todo ser humano, era una expresión única del universo. Y el universo no necesita probar que es impresionante, simplemente es. Y cuando te das cuenta de que tú eres el universo, toda competición se revela absurda. Estás compitiendo contigo mismo y pensando que es con otros, pero no hay otros. Solo estás tú en diferentes formas. Y cuando ves esto, la compasión emerge. No una compasión forzada, sino natural, porque ves aquella persona peleándose, compitiendo, probando. Eres tú, una versión anterior, una versión aún atrapada, y no juzgas, solo ves y ofreces a través de tu presencia la posibilidad de una salida que tú mismo encontraste, no a través de más esfuerzo, sino a través de menos, no a través de probar más, sino a través de no necesitar probar. Y esa es la libertad que Alan Watts ofrecía. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser quien eres, sin disculpas, sin justificativas, sin actuación, a solo ser simple, presente, suficiente. Y cuando descubres que ser es suficiente, dejas de intentar, y cuando dejas de intentar, empiezas a vivir, no una vida planeada, sino una vida que fluye, como un río, como el viento, como todo lo que es natural y poderoso sin esfuerzo. Y esa vida que fluye es una vida que no puede ser derrotada, porque no hay un oponente, solo hay movimiento. Y el movimiento no compite, solo fluye. Javier, hoy con 78 años, dice que aquella cena con Alan Watts en 1969 fue el momento en que todo cambió. No porque Alan dijera algo mágico, sino porque Alan no dijo casi nada. Y en aquel casi nada, Javier lo vio todo. Vio que había pasado una vida entera luchando una guerra que no existía, probando un valor que nunca necesitó probar, conquistando un respeto que ya tenía, pero no conseguía verlo porque estaba ocupado actuando. Y cuando la actuación paró, la vida comenzó. No una vida mejor, una vida real, una vida sin filtro, una vida sin edición, una vida sin máscara. Y esa vida, a pesar de ser más simple, era infinitamente más rica, porque era genuina. Y lo genuino, en un mundo de falsedad, es revolucionario. Alan Watts decía: no necesitas ser revolucionario, solo necesitas dejar de ser falso. Y lo falso automáticamente se cae, y lo que queda es revolucionario por naturaleza.
porque la verdad siempre lo es. Así que aquí está la invitación final. Por una semana, experimenta. No intentes probar nada. No intentes convencer a nadie. No intentes ganar un argumento. Solo observa, solo escucha, solo sé y ve lo que pasa. No esperes resultados específicos. Solo experimenta con curiosidad. Como un científico observando un experimento. Y si al final de esa semana te das cuenta de que tienes más poder hablando menos, habrás descubierto lo que Alan Watts siempre supo. El poder real no viene de las palabras, viene de la presencia. Y la presencia no necesita prueba. Ella simplemente es. Y cuando simplemente eres, te vuelves imbatible. No porque venzas a todos, sino porque no hay nada más que vencer. Y cuando no hay nada que vencer, ya has vencido. No una guerra, sino la ilusión de una guerra. Y la libertad que viene de esa victoria no tiene precio, porque no es la libertad de hacer, es la libertad de ser. Y ser es todo lo que siempre quisiste. Pero estabas ocupado intentando, cuando podrías haber estado simplemente siendo. Sé y descubre que siempre fuiste suficiente. Siempre fuiste completo. Siempre fuiste libre. Simplemente no lo sabías, porque nadie te lo dijo, y estabas ocupado probando para notarlo. Pero ahora lo sabes, y saberlo lo cambia todo. No inmediatamente, pero inevitablemente, como el amanecer, no fuerza su llegada, simplemente llega, y la noche, sin luchar, simplemente se disuelve. Disuelve tu noche, y deja que tu día comience. No un día de esfuerzo, sino un día de ser, y ser es suficiente. Siempre lo fue, siempre lo será,